Hola iglesia, hola familia. Bueno, aquí estoy en este día, en esta tarde quiero compartirles el mensaje aquí desde la terraza del edificio. Quería cambiar de escenario. Bueno, allí ven los techos de la ciudad y estoy contento de poder compartirle en esta tarde, mejor dicho, en esta mañana. Lo estoy grabando ahora a la tarde para poder llegar a tiempo mañana y que ustedes puedan escuchar la palabra y estemos juntos gran parte de la mañana. Quiero transmitirles un mensaje que para mí ha sido de consuelo en este día, de consuelo y de aliento. La verdad, casi pasa desapercibido que estamos celebrando la Semana de Mayo, el tiempo de la Revolución, el tiempo de cuando se inició todo el proceso de libertad de nuestro país, allá por 1810, hace 210 años exactamente, y que luego se consolidó en 1816 cuando la República Argentina declaró su independencia del Imperio Español. Bueno, no voy a hablarles de historia ni de política, sino solamente decir que el ser humano siempre ha luchado por su libertad. El ser humano siempre ha estado en deseos de vivir libremente. Hoy asistimos con esta pandemia a uno quizás de los momentos más controlados de la historia de la humanidad. Nunca hemos asistido a un tiempo de control masivo en todo el mundo como lo estamos viviendo hoy. Y justamente esto tiene que ver con que quizás muchas veces o hemos sentido en este tiempo que estamos siendo totalmente controlados, no solo en el ámbito de la política, por decirlo de una manera, sino nuestra vida particular está como controlada. Y en verdad quiero abrirles el corazón y decirles, me siento cansado, más allá de que a veces quizás lo podemos tomar como algo bueno, que desde la medicina, desde la infectología, la virología, que todas estas disciplinas que hoy en día se han puesto en auge por esto de la pandemia, sino que ahora realmente me siento cansado de esto de tener que todo el tiempo ver cómo hacemos para desarrollar nuestra vida con normalidad. Estamos siempre tenemos que tener en cuenta qué es lo que hacemos, cómo salimos con nuestros barbijos, en qué lugar estamos, nos medimos la temperatura, a dónde ingresamos tenemos que luego sanitizarnos, empezamos a usar palabras que nunca creíamos que las íbamos a usar, o tenemos que tener en cuenta situaciones que no son tan normales, que antes no las considerábamos. Pero bueno, este es el tiempo en el que nos toca vivir y ese cansancio quizás se transmite en nuestra vida cuando estamos así ante estas situaciones. Varias veces, en muchas noches de todos estos 60 y pico de días, mi sueño ha sido bastante liviano. Me he despertado preguntándole a nuestro Señor, Señor, ¿cómo sigue esto? ¿Qué pasa de aquí en adelante? ¿Cómo seguirá nuestra vida? ¿Verán mis hijos sus sueños realizados? Aquello que anhelan, ¿lo podrán disfrutar? Yo podré disfrutar con ellos. Disfrutaremos tantas cosas que se nos han quitado quizás en este tiempo, o seguiremos en esta manera de vivir y realmente nuestra vida cambió para siempre. En esa búsqueda de que obtengamos respuesta a estas preguntas, quizás algunas no las vamos a tener en este tiempo, las tendremos más adelante, o Dios nos guiará. Siempre he tratado de recurrir a lo que la palabra nos dice y qué es lo que Dios nos quiere decir. Muchas veces he recurrido a la memoria, tratar de recordar textos, recordar pasajes, recordar historias, y otras veces no lo he hecho a través de la memoria, sino que voy directamente a las páginas de las Sagradas Escrituras. Y recordé, y sí, me fui directamente a Isaías, capítulo 40.
Hay en este capítulo, y ustedes sabrán, el pueblo de Israel muchas veces fue confrontado y fue duramente apercibido por Dios a través de las palabras del profeta Isaías. Pero en este capítulo 40 hay unas palabras que son extraordinarias, que son hermosas, que nos traen verdaderamente un aliciente al corazón. Dicen los primeros versículos: consuelen a mi pueblo, dice el versículo 1, dice Dios, hablen al corazón de Jerusalén. Esta es una palabra tierna, en verdad, no es una palabra dura. Cuando dice que Dios se dirige a su pueblo, Él espera que las palabras que se le digan al pueblo sean palabras tiernas, palabras cariñosas, aunque se diga una verdad que tenga un sabor no amargo, sino dulce. La verdad es que este texto que dice hablen al corazón me lleva a pensar en el corazón de Dios, que Dios tiene un corazón amoroso y que aun cuando reprende o disciplina lo hace con amor. Y dicen otras versiones de este mismo texto: hablen tiernamente, hablen cariñosamente a mi pueblo. Y en este sentido quiero recordar algunas cosas. Muchas veces, y es increíble que nosotros, aunque nos digan las cosas tiernamente, nos lo digan cariñosamente, muchas veces tenemos somos cabezaduras y no entendemos lo que Dios quiere decirnos. Por eso es que en el versículo 28 o a partir del versículo 25 del capítulo 40 de Isaías, Dios usa otra vez, en cierta manera, una palabra dura. Dice: ¿con quién me comparan? ¿A quién me dan por igual?, pregunta el santo, dice esta versión. El verso 26 dice: alcen los ojos a los cielos. ¿Quién creó los planetas y las estrellas? A cada una las llama por su nombre cariñosamente y las cuenta para cerciorarse de que ninguna se haya perdido o extraviado. Dice el 27, oh Israel, ¿cómo pueden decir que el Señor no ve sus tribulaciones y no procede con justicia? ¿No comprenden todavía? ¿Aún no saben que el Dios eterno, el creador de los sitios más lejanos de la tierra, jamás se fatiga ni desmaya? Nadie puede sondear las profundidades de su entendimiento. Estas palabras del profeta, si bien son duras, pero son dichas con un corazón compasivo. Aquí los reprende, y esta reprensión que hace hacia el pueblo la hace parándose o desde el punto de vista de llevarlos a razonar, al razonamiento. A ver, muchachos, ¿qué les pasa? ¿Qué están pensando? Como que les dijera, ¿ustedes piensan que yo no estoy al tanto de sus tribulaciones? ¿Ustedes piensan que yo miro para otro lado? ¿Que estoy distraído? ¿Que estoy pensando en otras cosas y que no puedo mirar su situación? El profeta les recuerda al pueblo, les trae a la memoria los argumentos sobre quién es Dios, qué es lo que Él hace, qué es lo que Él hizo, y les trae estos argumentos para que razonen, porque muchas veces en la tribulación no razonamos, nos guiamos por el miedo, por la angustia, por el temor, y no razonamos, no nos ponemos a pensar. Razonar es evaluar el pensamiento, evaluar las situaciones, enumerar los pros y los contras y ver cuáles serían los caminos y las alternativas. El pueblo se quejaba y entonces el profeta lo lleva a razonar, a pensar. A ver, Dios creador que hizo los cielos, que a las estrellas las llaman por su nombre y que las cuenta para ver si están todas en su lugar, ¿piensan que Dios se olvidó de ustedes, se olvidó lo que tenía
en su mente para ustedes. Hace unos días me compartieron un párrafo, un reportaje sobre un filósofo actual, es un surcoreano. Voy a leer su nombre porque no es fácil retenerlo. Se llama Byung-Chul Han. Byung-Chul Han es un coreano o surcoreano de 61 años, estudió en varias universidades y se desempeña como profesor en la Universidad de las Artes en Berlín. Este hombre dijo hace pocos días lo siguiente: una de las señales que deja el COVID-19 o que dejará esta COVID-19 será el miedo a la muerte. Esto hará que las personas vivan en un ambiente donde la supervivencia se convertirá en el absoluto. El virus es un espejo, muestra en qué sociedad vivimos. Y dice, ahora sobrevivir se convertirá en algo absoluto, como si estuviéramos en un estado de guerra permanente. Dice, por sobrevivir sacrificaremos voluntariamente todo lo que hace que valga la pena vivir. La sociabilidad, el sentimiento de comunidad y la cercanía. Incluso al prohibirse los servicios religiosos, dice, los sacerdotes y los pastores, curas, practican el aislamiento también, usan máscaras, etc. Sacrifican la creencia a la supervivencia. La caridad se manifiesta mediante el distanciamiento y la virología desempodera a la teología. Todos escuchan a los virólogos, que tienen soberanía absoluta de interpretación. La narrativa de la resurrección da paso a la ideología de la salud y de la supervivencia. Ante el virus, la creencia o la fe se convierte en una farsa. Bueno, es un pensamiento de un filósofo actual. Uno piensa que los filósofos eran de años antes de Cristo, Platón, Sócrates, pero hoy en día también siguen estando estas personas. Bueno, lo interesante que traigo a colación de mencionar a este hombre es que esto nos está produciendo un estrés y un trauma, en verdad, muy alto. Y esta sensación de guerra, esta sensación de aislamiento, o más que sensación, forma de vida, esto de estar sumamente enfrascados, encerrados, metidos en lo que no podemos controlar. ¿Qué dice Isaías 40? ¿Qué nos trae para nosotros hoy? El estrés que produce la situación en la que vivimos, Dios nos pone a la mano recursos que solamente pueden venir de Él. Hay algo que dice que debemos hacer, versículo 31, y es esperar. ¿Qué significa esperar? Esperar significa no estar sentados sin hacer nada, es decir, inmóviles. No es esa manera de esperar, sino que hay 4 cosas que podremos desarrollar mientras esperamos o en la espera. El Salmo 62, verso 1, dice, silencioso estoy ante el Señor, esperando que Él me libre, porque solo de Él procede la salvación. Allí hay una instrucción, silencioso. ¿Cuánto nos cuesta callarnos y escuchar a Dios? Anhelar tenerlo a nuestro lado. Proverbios 8:34 nos lleva a esto, a anhelar su voz. Dice el proverbio, dichoso el hombre que me escucha. Hay dicha en el escuchar a Dios, y eso es lo que debemos hacer. El Salmo 123 nos lleva a contemplarlo, a admirar a Dios, justamente como dice Isaías, hice el universo, contémplame. Allí en el Salmo 123, oh Dios cuyo trono está en el cielo, a ti levanto mi mirada.
Y el Proverbios 27 me lleva a vivir pensando en el servicio a Dios. Dice, el que cuida de su higuera comerá su fruto, y el que atiende a su Señor logrará su honra. Maneras de estar esperando, no en inactividad total, sino una espera activa, consciente. Cuando esperamos en el Señor, Él es el que trae la respuesta, Él es el que trae la salida. Él es el que produce en nosotros lo que a continuación nos dice allí Isaías 40. Él produce en nosotros tres cosas. Nos da capacidad de volar, nos da capacidad de correr y da capacidad de caminar. La capacidad de volar es justamente aquella, como pone el ejemplo, como el águila. El águila es el ave que más veloz vuela cuando se lanza contra su presa. El águila es el ave que mayor alcance tiene su mirada. El águila es el ave que más alto vuela. Y Dios nos invita a que al esperar en Él podamos tener esa capacidad de volar, de estar por encima de las circunstancias, ver lo que Dios quiere hacer, mirar cómo Dios observa desde arriba. Muchas veces nosotros nos enfrascamos en la situación y en el tiempo y no podemos ver claramente. Ahora dice también que nos da la capacidad de correr. La espera en el Señor produce esta capacidad. Tiene que ver con la urgencia y con el soportar y el aguante. Uno puede caminar mucho tiempo, pero correr tiene que tener mayor ejercitación, mayor capacidad. Dios te da capacidad de correr. Y recordamos en este sentido que muchas veces hay que correr, hay que salir de las situaciones de la tentación, como José, cuando salió corriendo delante de la tentación de la esposa de Potifar. Pero muchas veces también debemos correr, acelerar el paso para llegar a los brazos del Señor. Siempre Dios es el que da esta capacidad. Y también la capacidad de caminar. Caminar tiene que ver con algo que es más placentero y saludable. Muchas veces estamos caminando y quienes nos acompañan son las quejas, los miedos, las dudas. ¿Por qué no caminar junto al Señor? El Señor nos invita muchas veces a caminar al lado de Él, al estar a su lado y encontrar en Él esa palabra que nos dará aliento. Quiero enfatizar entonces estas tres cosas, que son el resultado no de nuestras propias capacidades, no de nuestra manera de hacer las cosas, no de nuestra fuerza, sino que son el resultado de lo que Dios quiere y puede hacer en nosotros. Nosotros debemos esperar en Él y Él producirá la capacidad de volar, la capacidad de correr y la capacidad de caminar. Si estás en tiempo de angustia, si estás cansado, en verdad Dios te pide y Dios te puede dar que al esperar en Él puedas volar como el águila por encima de todo esto. Dios te puede dar la fuerza para correr, salir de la tentación, correr a sus brazos, correr a mirarlo a Él, correr a contemplarlo. Dios te puede dar la capacidad y quiere compartir con vos una caminata frente a la expectativa de lo que Él moverá, de las cosas que Él hará en tu vida. Quiero terminar con esto y verdad que sea esta una reflexión para este día que traiga aliento a tu corazón. Isaías 40, el primer versículo, léelo otra vez. Dice, consuelen a mi pueblo, háblenle al corazón. Dios está interesado en que tu corazón comprenda lo que Él quiere decirte. Esto lo lograrás esperando en Él. Y recordá cómo se espera, con anhelo, con deseo de escucharlo, con deseo de decirle a Él que necesitas su voz,
con el deseo de decirle que estás cansado. Como yo estoy cansado y seguramente vos lo estás, espera en Él y Él te dará la capacidad de volar, Él te dará la capacidad de correr y Él te da la capacidad para caminar. Dios bendiga tu vida en este día y te haga como el águila, por encima de todo, para gloria de su nombre. Amamos al Señor y buscamos de Él. Amamos a la iglesia. Queremos recibir en este tiempo su orientación, su cuidado y su paz en todo momento. Dios te bendiga, amada iglesia. Dios te bendiga, familia. Y seguimos compartiendo este hermoso día que hemos tenido tantas cosas que Dios nos ha regalado para esta hermosa jornada. Bendiciones.